¿Eres de los que piensan que el nuevo Demon's Souls debería de tener un modo fácil? Quizás mi opinión no sea la más popular de todas, pero por lo menos te dejaré aquí mis razones. Hola, soy el Bill Joshua y el día de hoy vamos a hablar de este eterno debate de si los videojuegos deberían de tener siempre un modo fácil. Estos juegos que son como muy difíciles por su naturaleza y por su diseño, y que mucha gente dice que deberían de existir opciones para que siempre sea fácil y otras personas dicen que no, que eso no debe de ser. En fin, el día de hoy vamos a platicar un poquito de eso para poder desenredar este tema. Para comenzar, vamos a poner un poquito de contexto de lo que va a ser esta plática que voy a tener hoy contigo, porque realmente este debate, esta discusión otra vez ha activado a la gente de estar hablando al respecto del tema, debido a que el nuevo Demon's Souls, el que se va a lanzar para PlayStation 5, que es un remake del original, es un juego que es muy difícil, que por diseño es así, es un juego que desde siempre se ha caracterizado por eso, e incluso hay una saga entera que se derivó de él, en el que todo el tiempo estamos hablando de juegos que tienen una dificultad muy elevada. Su accesibilidad es muy poca para personas que no saben del género o que no han jugado un juego como ese, y mucha gente se posiciona de maneras como muy rudas diciendo que no deben existir opciones de accesibilidad para personas que no tengan experiencia, que así es ese tipo de juegos, que se aguanten, entre otras cosas. Pero antes de continuar con nuestra plática, quiero que podamos poner un marco o un contexto de lo que vamos a estar hablando aquí. ¿Por qué? Porque existe dificultad orgánica y dificultad forzada o inorgánica en los videojuegos. Estoy hablando de que hay juegos que por diseño, como Demon's Souls o como Battletoads o como Crash Bandicoot, tienen mecánicas que en sí mismas están diseñadas así para el juego, que el juego es difícil desde su concepción y que la forma de jugar y de progresar en él está diseñada así para que el jugador tenga una experiencia de este tipo. Y por el otro lado tenemos los juegos que de manera muy artificial hacen que el juego sea más difícil, poniéndote una cantidad absurda de enemigos o de plataformas invisibles que tú no podrías ver, de situaciones que se convierten en algo injustas únicamente para poder hacer que sea más difícil. En esta plática vamos a estar hablando únicamente de los juegos que sí están bien diseñados, pero que son difíciles desde su diseño, y no aquellos que simplemente te quieren hacer trampa, haciendo que todo sea de manera muy inorgánica, muy difícil, sin sentido. Y también hay juegos que tienen niveles de dificultad que lo único que hacen es hacer que los enemigos resistan como 50 golpes más y que aparezcan 20 veces más enemigos y que tú tengas menos salud y que tengas tiempo y no puedas revivir, cosas de ese tipo. Esas no son mecánicas que para mí estén en esta discusión, sino de los juegos que están diseñados de manera correcta y que además de eso son muy difíciles. Y bueno, aclarada esta situación, quiero que comencemos hablando un poquito de la dificultad como una aportación de valor a los videojuegos. Es una cosa que a mí me parece un poquito absurda en muchas ocasiones, porque la mayoría de las personas que hablan de ese tema me hablan de que el hecho de que sea difícil te va a dar mucha satisfacción al momento de que logras vencer el reto. Pero también tenemos que aclarar una cosa que la gente normalmente no habla, y es que la dificultad no es un equivalente a una mejor experiencia de juego. El hecho de que el juego sea más difícil o más fácil de manera inherente no va a provocar que el juego sea más divertido o más satisfactorio para nuestro jugador. Es una cosa totalmente subjetiva. Hay personas a las que les gusta pues enfrentarse a este tipo de retos, que tienen más tolerancia a la frustración, que les gusta poder sentir que van progresando poco a poco y que lo vuelven a intentar y al final lo logran, y eso es como que un shot de adrenalina o de dopamina para la persona, ¿no? En cambio hay otras personas que no tienen esa conducta o esa actitud, y al final de cuentas es algo subjetivo. Así que para mí el argumento de decir que el hecho de que sea difícil te va a dar como una mayor satisfacción como jugador, o que ya de manera directa eso significaría que es un juego más divertido o más satisfactorio, me parece que es falso. Al final de cuentas esto es una cosa totalmente subjetiva. Y también te puedo decir otra cosa que creo que ya lo sabes si sigues este canal, que es el hecho de que yo me crié en los años 80. Yo nací en 1984, lo cual significa que yo tuve contacto con todas esas primeras consolas, esos primeros juegos que fueron comerciales, como la Atari 2600, como la ColecoVision, la primer Nintendo Entertainment System, la NES, en la que yo jugué un montón de videojuegos que eran súper difíciles desde que estaba muy joven. Yo jugué juegos ultra difíciles y los superé, como
como por ejemplo el Battletoads original, que era demencialmente difícil. Yo me aventaba decenas de horas y horas y horas jugando para poder lograr tener esta memoria muscular y poder hacer que pues mi cuerpo respondiera directamente al gran reto que tiene este juego. También pasé el Battletoads reciente, este de 2020, lo jugué en vivo, por ahí tenemos este video para que lo puedas ver si te interesa. Y también juegos que tal vez no son tan reconocidos como de los más difíciles de la historia, pero que son muy difíciles, como el Super Mario Bros. 2 de los Levels. También juegos como Double Dragon, como Contra, como Gauntlet, que es un juego menos conocido pero que también está súper difícil, que particularmente en mi familia es muy conocido porque a mi papá le gustaba mucho. Blaster Master, otro juego también que es un juego que se hizo un remake recientemente, pero es mucho más fácil que el original. El original era muy difícil. También he terminado juegos contemporáneos como Cuphead, como Celeste, con los lados B, C, D y todos los que hay en Celeste. Te digo todo esto porque soy un jugador que sí tengo experiencia jugando videojuegos, sí he pasado juegos muy difíciles, pero sin embargo esto no es un sinónimo y tampoco significa que yo de manera ya inherente tendría que ser de esas personas que se ponen en esta postura de que pues los juegos más difíciles son mejores, o como esta forma como resentida de ver las cosas de muchas personas de que es que los juegos de antes eran más difíciles, los juegos de ahora no son retadores, los juegos de ahora ya son para niños. Al final de cuentas, la experiencia de cada quien es algo bien subjetivo y sinceramente me parece también un poco resistencia al cambio y de ver las cosas como se hacen hoy en día, porque los videojuegos, al igual que cualquier industria y que cualquier cosa relacionada con entretenimiento en el mundo, ha cambiado mucho desde los 80s hasta la época actual. Yo mismo, como te lo comentaba, viví los grandes retos de estos tipos de juegos súper difíciles en los que yo tenía que estar superando situaciones súper complejas, que el mismo diseño del juego me hacía que cometiera muchos errores y tuviera que tener un sistema nervioso de acero para poder no terminar reventando los controles contra la pared. Y créeme que yo sí conocí mucha gente que en esa época se frustraba mucho y que golpeaba las maquinitas, los arcades, o lanzaba los controles y los rompían, que golpeaban la consola, etcétera, porque era una situación muy frustrante, y el hecho de que los videojuegos obligatoriamente te hicieran que tuvieras que pasar por esas experiencias también provocaban que pues las personas que jugaban videojuegos fueran mucho menos. Y si lo piensas, en la actualidad ya no ocurre esto, y vamos a hablar un poquito de esto más adelante, pero quiero que te des cuenta que es solamente el síntoma de la evolución de la forma en la que los videojuegos son diseñados. Te recuerdo que si deseas apoyar el crecimiento de este canal, puedes hacerlo compartiendo el video con tus amigos, dándole like, suscribiéndote y activando la campanita. Además, tu apoyo en mis redes sociales siempre es de utilidad. En todas me encuentro como el Bill Joshua. Ahora seguimos con nuestro contenido y mil gracias por ser tan genial. Y nada más retomando un poquito esto de que yo jugaba videojuegos desde los años 80, una cosa que puedo anotar es que, para ser bien honesto, creo y considero que los videojuegos son una de las razones por las que yo soy una persona muy paciente y con mucha resistencia a la frustración. ¿Por qué? Porque desde pequeñito me tuve que enfrentar a estas experiencias jugables en las que definitivamente no cualquier persona tenía la paciencia y las agallas de estar ahí jugando y perder y perder y perder y perder una y otra vez y volver a intentar y volver a intentar hasta lograrlo. Creo que eso me dejó algo muy positivo, pero también por el otro lado, si lo pienso un poquito, pues fue demasiado tiempo que yo tuve que invertir en eso. No sé qué tanto esto puede moldear la personalidad de las personas, pero también creo que si para mí hubiera sido una opción poder jugar videojuegos que no fueran tan complicados y que me dan experiencias un poco más ricas en contenidos, pues creo que hubiera sido mejor para mí, me hubiera gustado más jugar esos videojuegos, para ser totalmente honesto. Sí me siento muy orgulloso de haber terminado esos juegos en esa época que eran bien difíciles, pero también creo que no era necesario que ocurriera de esa manera y que también hubiera podido disfrutar mucho del mundo de los videojuegos si hubiera tenido opciones de poder personalizar mi experiencia un poquito y no tener que sufrir tanto. Por ejemplo, cuando yo jugaba Street Fighter 2. Street Fighter 2 es un juego bastante conocido, de nicho, que fue súper popular en todo el mundo. Y yo recuerdo mucho que al momento en el que tú lo terminabas, si no lo terminabas en la dificultad media en adelante, que eran más difíciles y más demandantes para el jugador, no podías mirar el final de tu personaje.
Y me parece también una forma súper castigadora de diseñar el videojuego y obligarte a que te tengas que enfrentar a este reto súper complejo para poder ver el final del juego. Y aquí también caen algunas cosas en mi mente y en mi forma de pensar, que es el hecho de que si yo no soy un jugador súper diestro para los juegos de peleas, ¿por qué me tienes que castigar por no poder jugar en los niveles más difíciles? ¿Acaso soy menos importante o soy menos jugador por el hecho de no jugar esos juegos tan complicados? También respecto a los juegos de peleas, te puedo decir que precisamente el hecho de que yo jugué desde esa época ese juego y muchos juegos que le sucedieron a Street Fighter 2, yo me convertí en un jugador muy amante de los juegos de peleas porque desde pequeñito adquirí las habilidades para poder tener esta precisión tan rápida para hacer los inputs de los comandos, aprenderme los movimientos de los jugadores, los estándares, cómo se maneja un parry, un combo y un montón de cuestiones que para una persona nueva en los juegos de peleas, y esto es bien conocido por los jugadores, es súper difícil poder llegar al mundo de los juegos de peleas cuando no sabes. Es súper engorroso. Precisamente hace un par de días estuve platicando con un amigo de este tema y me comentó que trató de jugar el juego de Injustice 2 que se lanzó pues más o menos recientemente por el estudio que hace Mortal Kombat, y que él se metió al tutorial para tratar de aprender, dedicar en realidad muchas horas para poder aprender cómo se juega, pero que terminó frustrado porque los tutoriales para aprender también son muy difíciles. O sea, los juegos de peleas son difíciles de aprender a jugarlos, como también es difícil jugarlos en sí mismos, y luego cuando hay pura gente que es súper conocedora del género, que ya tiene 30 años jugándolos, pues también es muy difícil que tú llegues y te metas a este mundo de este tipo de videojuegos. Me parece también que es un tema y un problema que no se ha resuelto hasta la fecha con ningún juego de peleas. Muchos de ellos han tratado de aplicar opciones como para combos y demás, y el único que se me viene a la mente que resolvió un poco esta problemática de una manera apropiada, tanto para los jugadores hardcore super conocedores como para los nuevos, es el Dragon Ball FighterZ. Este juego tiene un sistema que mezcla combos automáticos con los golpes manuales y realmente sí te ofrece un equilibrio. Creo que ese es el camino correcto para este tipo de juegos, de poder crear un poco de más facilidad de acceso para la gente. Pero ¿por qué te platico todo esto? Es por el simple hecho de que quiero que te des cuenta cómo hay muchas personas que han vivido toda una historia con los videojuegos y que a partir de esto han adquirido experiencia, han adquirido habilidades a través de los años. Pero también no tenemos que dejar de pensar que pues el mundo de los videojuegos es un mundo muy grande en el que hay millones y millones de jugadores en todo el mundo que tienen experiencias diferentes. Y por otro lado, también una cosa bien importante es que cada jugador somos personas totalmente distintas que tenemos experiencias diferentes uno del otro. Por ejemplo, yo soy una persona que soy muy bueno con los juegos de plataformas. Por ejemplo, cuando se lanzó el Super Mario Bros. 35, que también por ahí dejé una reseñita en el canal y también hice gameplays, te habrás dado cuenta, si lo viste, que yo rapidito me convertí en el primer lugar y llegué a nivel 100 y un montón de cosas porque tengo mucha experiencia jugando juegos de plataformas. Sin embargo, en el lado opuesto, cuando tengo que jugar juegos de FPS, de First Person Shooters, me pasa que yo soy malísimo apuntando con las palanquitas o con el mouse y batallo mucho para ese tipo de juego. Y aquí la reflexión es, el hecho de que yo no tenga mucha experiencia con esos juegos significa que yo no tengo derecho de poder jugar un juego como esos. Significa que yo soy un jugador que vale menos para la comunidad de la gente que juega un juego FPS. Me parece una postura súper cuidarranchera, como diría Ofelia Pastrana, que este concepto se refiere a estas personas que solo les gusta vivir como en su mundito y que no les gusta que nadie les cambie nada, no les gusta que llegue gente nueva, no les gusta compartir, no les gusta que haya otras personas opinando de las cosas que a ellos les gustan y en las que ellos son buenos teóricamente, ¿no? Porque al final también hay que comprender que todos los jugadores también somos consumidores de un producto o de varios productos. Todos invertimos nuestro dinero en poder hacer la compra de estos juegos que aparte son muy caros. Y yo pienso en experiencias, por ejemplo, como la de The Last of Us 2. Este juego es un juego que a mí me pareció maravilloso en todos los aspectos. El diseño del juego, lo que es la dirección de arte, la escritura de su guión, la jugabilidad en general, la forma en la que se puede ir subiendo de nivel, de poder ir mejorando nuestras armas, la forma en la que se pelea, todo absolutamente es un juego que me parece súper redondo, súper bueno, que es una obra maestra por completo. Y también una cosa que caracteriza mucho a este juego es sus opciones de accesibilidad. The Last of Us 2 no solamente tiene opciones para poder hacer que exista un modo fácil, modo difícil, modo súper difícil, sino que además de eso va
pero muchísimo más allá. The Last of Us 2 lo que hace es que te da opciones para poder ir a configurar tu experiencia de manera muy específica. Si tú quieres poder que se autoapunte o que te ayude el apuntado por la computadora y que no tengas que estar frustrado al momento de estar jugando por apuntar, como en el caso mío, te da opciones para que lo puedas hacer, pero con un nivel de precisión súper detallado para que la experiencia sea exacta de la manera en la que a ti te puede servir, sin que te sientas como que estás haciendo trampa. O sea, que sea equilibrada para ti como jugador, específicamente en lo que tú necesitas de ayuda. También tiene opciones para personas que tienen problemas de debilidad visual, daltonismo y otros tipos de problemas de la vista, con el que puedes tú modificar el contraste que hay entre los personajes buenos y malos. Para las personas que tienen daltonismo de diferentes tipos, porque ya ven que existe una gama muy diferente en este tipo de condición visual. También existen opciones para poder personalizar incluso hasta la forma en la que pelean los personajes con las que tú te enfrentas. O sea, no incrementan la dificultad de una manera artificial. Lo que hacen es que los personajes tienen incluso un moveset, o sea, una cantidad de movimientos diferentes para cuando vas a pelear con ellos. De modo que si tú quieres que los personajes al momento de pelear cuerpo a cuerpo sean súper complejos de vencer, tú puedes ahí configurar para que tengan incluso diferentes combos, estrategias para evadirte y otras cosas. Y a mí me parece una cosa súper maravillosa que la gente que diseñó este juego hubiera tomado en cuenta tantas características diferentes de los jugadores, porque cada persona puede tener la experiencia exacta que necesita para poder terminar ese juego. Y siguiendo con el ejemplo de The Last of Us, me parece que es un juego perfecto para poder iniciar a personas que no son tan conocedoras del mundo de los videojuegos a que puedan jugar juegos mucho más complejos, que tienen narrativas más complejas, mecánicas jugables más complejas. Por ejemplo, creo que hasta yo podría decirle a mi mamá que juegue The Last of Us, configurar la experiencia de un modo en el que pueda ser suficientemente accesible para ella, y seguramente va a poder disfrutar de un juego súper maravilloso que tiene una historia muy emocionante, que es como si estuvieras viendo una serie. Y creo que eso no tiene nada de malo. No tiene nada de malo que una persona que tal vez no va a poder sacar el 100% de provecho en la dificultad del juego tenga la posibilidad de jugarlo a la manera en la que cree que es posible para esta persona terminarlo. Y otra cosa que me parece muy interesante de analizar es que yo particularmente desde hace muchos años yo era de esas personas que pensaba que yo me sentía como orgulloso de decir no, pues yo sí terminé Battletoads, yo sí terminé tal o cual juego desde cuando yo era niño. Pero también viendo en retrospectiva hasta la fecha actual, creo que el hecho de que haya ocurrido de esa manera era porque yo tenía mucho tiempo cuando era niño para poderme poner a jugar. También las condiciones de mi contexto y otras cosas influyeron mucho, pero al final de cuentas me di cuenta también de que después de los años también disfruté muchísimo de experiencias jugables como por ejemplo Super Mario Galaxy 2 o por ejemplo Kirby Planet Robobot, que son juegos que nadie diría que son súper difíciles, pero me parecieron juegos buenísimos, divertidísimos, que disfruté muchísimo como niño chiquito al momento de jugarlos, y caí en cuenta de que la dificultad no era una forma de medir o de decir que el juego podría ser bueno o no. Entonces la pregunta es, ¿los juegos deben ser fáciles todo el tiempo? Y mi respuesta es no. Los juegos no deben de ser fáciles todo el tiempo, así como tampoco tienen que ser difíciles. Los juegos tienen que ser accesibles. Un juego bien diseñado tiene que tener la capacidad de darle una experiencia bien diseñada a cada una de las personas que lo va a jugar. Por eso los juegos son tan caros. Los juegos cuestan $70, $80 en la nueva generación. Y creo que es bastante justo como consumidor exigir que exista ese tipo de opciones para poder jugar de manera adecuada estos juegos. Y se me ocurren cientos de casos de uso, de escenarios, de personas que pues simplemente no quieren tener que estar pasando por un suplicio al momento de jugar. Y creo que eso no tiene nada de malo. A las personas a las que les gusta pasar por retos súper dificilísimos como los Demon's Souls, está súper bien que siga existiendo esa dificultad y que puedan batallar y tener la sensación del éxito y la adrenalina cuando lo terminan. Pero también hay personas que tienen muchas otras cosas que hacer, o que simplemente hay tantos juegos ahora que quiero jugar que no puedo dedicarle 400 horas a un juego, que quiero dedicarle tal vez una semana a poder jugar un juego, poderlo terminar, poder conocer la experiencia, de qué trató y demás. Y ya si el juego me gustó mucho, le puedo dedicar ahora sí más tiempo en poderme adaptar a una dificultad más alta, etcétera.
pero no debería de ser una obligación para mí el tener que hacerlo de esa manera. Creo también que si se hacen los juegos de esa manera como The Last of Us 2 de una manera más accesible, claro que va a seguir existiendo la gente que lo va a terminar en nivel demencial súper difícil y que claro que va a seguir siendo bien reconocido el que ellos lo terminaron así porque es una dificultad muy alta en comparación con la que mucha gente lo jugaría. Y también creo que de esa manera vamos a lograr que las comunidades dejen de dividirse porque creo que la dificultad no debería de ser un parámetro sobre el cual midamos el hecho de que un juego pueda ser bueno o malo, ni tampoco que un jugador sea bueno o malo. Yo te aseguro por completo que hasta los jugadores más pro de todos los géneros, si les pones juegos de un género que no es en el que ellos son expertos, van a batallar y probablemente sean muy malos en otros géneros y por eso jueguen los juegos del género que a ellos les gusta. Pero también si esas personas quieren jugar otro tipo de juegos, si un día en lugar de jugar a puros FPS quiero jugar a Super Mario Odyssey, debería de ser posible que esta persona lo juegue, que lo termine y que pueda encontrar una experiencia positiva en el hecho de haber jugado ese juego. Porque al final también está pagando esta persona por ese juego, también está teniendo la misma consola y pues también se esperaría que la persona pueda tener una buena experiencia. Sea de la manera que sea. Y yo considero que también el hecho de solamente decir modo fácil, modo difícil no es suficiente para poder hacer que una experiencia esté bien diseñada. Por ejemplo, en el juego de Battletoads 2020 que te comenté que jugué en este canal, a mí me pareció que era un juego muy difícil, muy difícil. Considero con mucha claridad que mucha gente no podría terminar ese juego. Si de por sí el Donkey Kong Country Tropical Freeze, que a mí me parece un juego muy fácil para mi nivel como jugador, hay mucha gente que yo conozco que no lo pudo terminar. Imagínate este juego de Battletoads que es tan complicado. Es un juego que solamente está diseñado para la gente de antes que le gusta ese tipo de juegos súper difíciles, pero creo que sí debería de tener opciones de accesibilidad para las personas nuevas que quieran conocer a los personajes, que se quieran enamorar de la forma de juego de Battletoads, porque es muy bueno. También tiene muchos momentos en que hay bullet hells y cosas súper complicadas que yo mismo en muchos momentos me sentí como no manches, no voy a poder terminar este juego y estoy en vivo, y me estresó mucho la experiencia. Creo que la experiencia de jugar ese juego, aunque sí hubo muchos momentos muy satisfactorios, fue más bien muy estresante y muy agobiante para mí porque lo estaba jugando en vivo. Y considero también que los juegos, por tener opciones de accesibilidad, no empeorarían para nada. Simplemente permitirían que si no tienes ganas de estar sufriendo, pues no sufras. También tratando de ponerme un poco en los zapatos de la gente que diseña estos videojuegos, creo que pues todos quisieran o quisiéramos que todos los juegos pudieran llegar a la mayor cantidad de personas que se pueda, porque precisamente de eso es de lo que se nutre una comunidad, de eso es de lo que se nutre el mundo de los videojuegos, de la gente que pues los juega. Y también creo que el delimitar el mercado y estar diciendo tú sí, tú no, pues también es un poquito darte un golpe en el pie tú mismo. Tendríamos que permitir que pues la mayor parte de la gente pueda acceder al videojuego. Otra cosa que yo escucho mucho de la gente que defiende esta postura de que los juegos difíciles así tienen que ser y que nadie tenga que poder jugarlos, etcétera, es el hecho de que su argumento es pues que no lo jueguen. Hay muchos otros juegos que jugar. Allá están los juegos de Nintendo, de Rayman y que no sé cuánto. Ellos jueguen esos, ¿no? Y lo que yo digo es, al final de cuentas, todos deberían de poder decidir qué quieren jugar. ¿Tú quién eres para estar diciendo quién juegue qué cosa? ¿Tú quién eres para decir que la dificultad es el único parámetro para poder hacer que un juego sea bueno o malo o que te haga a ti un mejor jugador? Al igual que muchas cosas en el mundo, las cosas no se tratan de dividir, sino de unificar los esfuerzos para poder hacer que tengamos una industria que considere todos los parámetros adecuados para poder hacer que los juegos sean experiencias para la mayor cantidad posible, porque de eso se trata, de poder hacer que los juegos sean algo que todo el mundo pueda disfrutar, que pueda ser una experiencia buena para todos en el género que les guste, y si no es el género que les gusta, poder tener la posibilidad de jugarlos y poder ver de qué se trata y poder terminarlo o no, pero ya eso es cosa de cada quien. Así como el juego de Cuphead, que me parece un juego tan bueno y tan divertido para mí, que me gustan los juegos desafiantes de plataformas. No se me hizo a mí particularmente difícil. Es decir, sí se me hizo difícil, pero lo terminé y no sufrí tanto como mucha otra gente que no podía ni pasar el primer nivel ni el tutorial del inicio, que a mí se me hacía hasta raro, como que yo pensaba, pero si no está tan difícil, ¿por qué batallan tanto? Pero después que lo reflexioné, me di cuenta de que al final lo que ocurre es que hay mucha gente nueva que está jugando juegos de video, y Cuphead es un juego que tiene una apariencia gráfica tan hermosa que vale tanto la pena de ver, tan divertida, tan carismática, que hay mucha gente que lo quiere jugar y no puede porque está muy difícil. Y yo pienso, ¿qué tendría de malo que Cuphead tuviera opciones para que las personas que no son tan experimentadas en ese género pudieran jugarlo y pudieran terminarlo? Creo que no le hace ningún daño a nadie.
Personalmente creo que las personas que se ponen con esa actitud de tú no juegues mi juego son personas súper infantiles que toman esa postura de niño chiquito que no quieren que le agarren su carrito porque no quiere compartirlo y hace berrinche porque se lo quieren quitar. Creo que se lo tienen que quitar igual que a los niños, que aprendan que no se trata de ellos, que se trata de todos y que tú vas a poder seguir teniendo la experiencia que tú quieres, así como la otra persona también puede tener la experiencia que quiere. Y cada quien paga su dinero por comprar el juego y no pasa nada porque todos somos jugadores y creo que no debería de ser una discusión alrededor de ese tema tampoco. También se me viene a la mente mucho el Crash Bandicoot 4, que también lo jugué aquí en el canal, hice una reseña. Es un juego que me gustó mucho y este sí tiene algunas opciones de accesibilidad, como el hecho de que puedas morir infinitamente y que no se te sancione regresándote al inicio del nivel. Es lo único básicamente que te permite el juego como para que no sufras tanto. Creo que le hizo falta un poco más de accesibilidad a este juego porque sí es una experiencia que es un poco frustrante, que además de eso tiene trampas y cosas que no puedes prever y que te van a matar sí o sí, y se me hace ese tipo de diseño de niveles que a mí particularmente no me gusta mucho porque es como que al jugador le están haciendo trampa, ¿no? Él no puede prever que va a pasar algo, por lo tanto pasa, te matan y te frustras. Y este tipo de diseño genera experiencias muy frustrantes, muy cansadas para las personas, y creo que en este juego hay problemas también en el diseño de los niveles y no solamente en el diseño de la dificultad. Y quiero que también reflexiones en que las personas evolucionamos. Yo, por ejemplo, no soy la misma persona que jugaba en los años 80. No tengo la misma cantidad de tiempo. No tengo las mismas ganas de pasar tanto tiempo jugando el mismo videojuego. Yo prefiero jugar muchas cosas diferentes, tener experiencias diferentes, experimentar cosas que normalmente no jugaría para poder ver qué tal están, para poder disfrutar de muchas cosas en el mundo de los videojuegos. Por eso yo juego juegos de Nintendo, de PlayStation, de Xbox, de todo, de computadora. Porque considero que un juego no tiene nada que ver su calidad con quién lo hace ni en qué plataforma está. Puedo disfrutarlo en la plataforma que sea y seguramente si es bueno me gustará y ya. Y para finalizar y respondiendo la pregunta que hicimos al principio de este video, que era ¿Demon's Souls tiene que tener un modo fácil? Y la respuesta llanamente es sí. Sí tiene que tener un modo fácil. Y aparte de eso considero que tiene que ir más allá, como lo comentaba con el caso de Crash Bandicoot. Los juegos tienen que crear opciones de accesibilidad, no nada más presets de cuál es la dificultad en la que vas a jugar. Tienen que informarte correctamente de qué es con lo que vas a enfrentarte para poder adaptar la experiencia de una manera en la que pueda ser más fácil o adecuada para ti de acuerdo a tus propios gustos y tus propios intereses. Porque como consumidor de un producto, yo quiero que ese producto tenga mucha calidad y al mismo tiempo que pueda ser adaptable para mi propia experiencia. Y muy bien, esto fue mi reflexión respecto a este tema de la dificultad en los videojuegos. Espero que te pueda haber servido de algo el escucharme. Si tienes alguna opinión diferente o lo que sea, pues déjamela ahí en los comentarios para poder platicar. Ya sabes que aquí siempre buscamos comentarios y discusiones positivas y saludables. Y también quiero hacer una nota, que es el hecho de que los juegos difíciles, históricos, como todos esos que todo el tiempo la gente menciona que eran imposibles de jugar y de pasar, ahí van a seguir estando. Puedes seguir jugándolos si quieres. La gente que le encantan ese tipo de experiencia las puede seguir viviendo. Nadie está quitando nada. Nosotros estamos buscando sumar. Lo que yo pienso es que simplemente debe existir la opción para la gente que le gusta la dificultad, también para la gente a la que no le gusta tanto eso, y que todos podamos tener una experiencia más variada y más adaptable a nuestros gustos. Otra cosa también que se me viene mucho a la cabeza es que pienso, tal vez el mejor juego de la historia de tu propia vida todavía no se lanza y quizás ese juego tenga un modo fácil, pero el hecho de que ese juego tenga un modo fácil no significa que sea un juego que no sea bueno o que no sea mejor. Yo creo que eso no tiene nada que ver al final de cuentas. Lo que importa es toda esa experiencia en conjunto que ese videojuego nos va a dar. Y muy bien, vamos a dejar esta opinión hasta aquí por el día de hoy. Te recuerdo que me va a ser de mucha utilidad que me ayudes a compartir el video, darle like, suscribirte al canal, picarle a la campanita y seguirme en todas mis redes sociales. Ya sabes que en todas estoy igual como el Bill Joshua, así que no tiene pierde. Y te recuerdo lo que siempre decimos en este canal, que es que en la vida hay una sola cosa que es la más importante de todas. ¿Sabes cuál es? Ser feliz, así que como siempre te dejo esto y nos vemos en el próximo video. Bye. No olvides darle like, compartir y seguirme en todas mis redes sociales. Mi podcast, Te lo cuento al oído, está disponible en Spotify, Apple Podcast y SoundCloud.